Les pido por favor que tomen asiento en esta tibia tarde coyoacanense para continuar con estas jornadas, con esta jornada interdisciplinaria en honor a nuestro querido Luis Alberto Vargas. Quisiera reiterar la bienvenida pues que la Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Antropológicas les hace a todos ustedes, con el gusto de recibir a personalidades y colegas, volvernos a ver después de algún tiempo. Quisiera ahora presentarles a una amiga nuestra, amiga de Luis también, y amiga mía, la doctora Florencia Peña de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ahora viene a hablarnos sobre vidas que impactan y que trascienden, Luis Vargas y la docencia de la antropología física. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como yo me uno a las felicitaciones a los organizadores por la iniciativa de realizar este merecido homenaje a Luis Vargas. Y también les agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar en el mismo y recordar la prehistoria de mi vida. No siempre uno se puede hacer ese tipo de ejercicios. Bueno, conozco a Luis y eso me llevó como a mis archivos, que también estuvo muy bien, me puse nostálgica. Vi que lo conozco desde 1973, justamente cuando cursaba el tercer semestre de la carrera. Fíjense, hace exactamente 45 años. Ups, muchos de ustedes me habían nacido. Entonces se encontraban más o menos recién llegados de obtener el doctorado en biología animal, se oye medio feo, pero entre paréntesis dice antropología, en Francia, y impartió en la ENA la materia antropología médica a los alumnos de licenciatura en antropología física, pues de la ENA, ¿no? En esos tiempos la ENA se ubicaba en la parte alta del Museo Nacional de Antropología. En esas épocas, Leti Casillas, su esposa entonces de no tantas décadas, me acuerdo que sus hijos estaban chiquitos y corrían por ahí, era alumna de esa misma licenciatura en la escuela, por lo que tuve la oportunidad y el privilegio de compartir con ella también. Y la verdad que sí, lo digo muy sinceramente, los dos, por su calidad, por su afabilidad, es imposible no compartir con ellos sin desarrollar un afecto por cada uno por separado y también como pareja, porque son una pareja que también se ve que fluyen de manera muy positiva. Bueno, yo tiempo después me di cuenta que, así como dijo Andrés Medina muy correctamente, pues Luis ha generado muchas líneas de investigación y ha conformado muchos grupos de trabajo. Yo tiempo después trabajé con el área de, entonces llamada medicina tradicional en la Dirección de Antropología Física, ahora ya más bien se llama como Antropología de la Salud, y Carmen Ansúrez, Isabela Garriga y Silvia Chanis me dijeron que esta línea de investigación justo la habían comenzado a iniciativa de Luis Vargas. Por eso me enteré un poco después de que yo tomé esa materia, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que la clase de Luis era extremadamente amena, nos hacía reír todo el tiempo y tenía una clara actitud motivante hacia los alumnos sobre los tópicos que desarrollaba. O sea, no todo era chiste, pero lo decía a veces muy chistosamente. Como médico y antropólogo a la vez, claro que tenía el perfil idóneo para llenarla de divertidas anécdotas cotidianas y también de reflexiones profundas con contenido académico, porque algo que siempre he reconocido a Luis también es que se mantiene a la vanguardia de la vanguardia. Desde entonces me impresionó su memoria de muchos terabytes, aunque entonces todavía no existían los terabytes. Era capaz de recordar autores, títulos, personajes y anécdotas con gran precisión, mismas que siempre compartía y narraba con picardía y con entusiasmo. Bueno, dicen los pedagogos que en las instituciones de educación superior existen dos currículums, el formal y el oculto. El primero, pues obviamente estructura cómo se desarrollan los planes de estudio, los programas de las materias que lo conforman, organiza, fundamenta, determina y proyecta los contenidos, materiales, objetivos y técnicas con las cuales se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo cómo serán evaluados los diferentes procesos. El oculto, en cambio, se refiere a los aprendizajes que se transmiten y suceden en contextos docentes, pero que no se derivan de reglas claras escritas, sino que tienen que ver mucho las costumbres, las creencias, las prácticas, los lenguajes que surgen espontáneamente en las relaciones sociales que se establecen dentro de cada institución de educación superior.
Los aprendizajes de este se ponen en juego de manera implícita, aprendiendo y reproduciendo los valores, comportamientos, actitudes del entorno social, y hoy se reconoce constituyen una parte tan importante como lo otro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, digamos que hoy se hablaría de que ambos forman parte de lo que se conoce como las culturas organizacionales de las instituciones de educación superior. Con respecto al currículum formal, consulté mi certificado de estudios para estar completamente segura, y nada más esa materia que tomé en 1973 fue la única vez que estuve formalmente inscrita en la lista como alumna de Luis. Por supuesto que con independencia de mis experiencias personales, no hay que ser tan egoísta, su docencia, como ya se ha mencionado aquí, tiene una larga trayectoria como profesor de muy diversas instituciones nacionales y extranjeras. Desgraciadamente no de manera sistemática y continua en la ENA. Me pregunto cómo esta escuela se ha perdido de su experiencia y aportes durante bastante tiempo, cosa que se cambió aquí al sur, ya no estaba tan lejos, pero bueno, los avatares de las instituciones también. Imposible enlistar, y además sería bastante aburrido, detenidamente su larga trayectoria como docente. No solamente aquí en el instituto, sino en otros espacios, ya se han mencionado algunos: la Facultad de Medicina, el posgrado en antropología médica, en estudios mesoamericanos y en diseño industrial aquí de la UNAM, además de la Iberoamericana y muchas otras instituciones en el país. También ha sido profesor en la Michigan State University, ya también se dijo ayer, pero lo repito para los que no estaban ayer, en la State University de Nueva York en Albany, y en España ha estado en la Autónoma de Madrid, en Granada, en Córdoba, en Zaragoza, en Perugia y en Bolonia, en Italia, y también en Bolivia, en la Universidad de Potosí. Actividades que también ha podido desarrollar con su reconocimiento, eso sí no se ha mencionado, su reconocido multilingüismo, que yo creo que tiene que ver mucho con esa prodigiosa memoria que desde que me dio clases noté, y creo que todo el mundo que lo conoce lo nota. Sus contribuciones docentes como director, también hay que reconocer que ha sido director de tesis, especialidad, maestría y doctorado, así como asesor formal e informal y miembro de una gran cantidad de comités tutorales en esos mismos niveles educativos. Bueno, sin embargo, si elegí hablar de Luis como docente es porque considero que en el llamado currículum oculte, ese que, como ya dije, ocurre con el simple transitar por y compartir con él en espacios docentes, es donde desde mi perspectiva se han dado sus aportaciones más importantes en los espacios antropológicos. Esto es así porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje se enseña simplemente ser y siendo, sobre todo de parte de los profesores, aunque pues también incluye sin duda cómo somos siendo los alumnos, ¿no? Y bueno, aquí comparto cosas que se han reiterado bastante en estos días aquí en este homenaje, ¿no? En Luis es notorio una generosidad intrínseca y natural que le permite compartir sus problemas, sus conocimientos, pero no solamente eso, sino que de veras se compromete con impulsar las carreras ajenas, con ideas, contactos, bibliografías, noticias de los eventos que van a ocurrir, lo que la verdad no es tan común en el medio académico, que sobre todo, como voy a leer después de la implantación del neoliberalismo, creo que sí se ha vuelto medio, diríamos, un poco peor, tenemos de que es la palabra que nos viene a la cabeza, ¿no? Entonces, esto, pues como les digo, la verdad es que desde hace 35 años en que se implantó el neoliberalismo en México, pues sí se han vuelto contextos bastante complicados. Entonces, bueno, estos contextos complicados yo había preparado una pequeña presentación, porque es a lo que me dedico desde el 2004, a estudiar como las violencias dentro de los sutiles, a veces obvias, pero las violencias en los contextos institucionalizados. Pero luego lo quité, porque dije, la verdad es que es una fiesta y hay que hablar de cosas bonitas, y entonces mejor no tocamos esos temas que no vayan a tocar fibras sensibles, las mías inclusive, y entonces ya mejor eliminé. Pero bueno, yo sí quiero hacerle propaganda. De hecho, el 12, 13 y 14 de noviembre en San Cristóbal de las Casas se va a llevar a cabo el tercer congreso de móvil y otras zonas de violencia en instituciones, y también formamos una red iberoamericana que el año que entra
ocurre, esta vez va a ser el 5º Congreso, también igual de móvil y otras formas de violencia en instituciones, y esta va a ser en La Habana, Cuba. Pero ya no voy a hablar más de eso aquí para seguir festejando a Luis. Bueno, en efecto, aunado a la crisis petrolera de finales de la década de los 70 del siglo pasado, la caída del muro de Berlín creó el contexto para la profundización mundial del modelo neoliberal, pudiendo instalarse lo que se llama un capitalismo salvaje, que muchos lo teorizan como una violencia estructural. Pues ¿por qué? Pues principalmente porque ya se dio un mundo unipolar donde los Estados Unidos son hegemónicos. Aunque dicho modelo promete en el discurso, o nos ha prometido por 35 años, que los efectos negativos son transitorios y que los beneficios van a ser permanentes y nos espera como el paraíso después de que nos mudamos, una cosa muy bella que yo en 35 años yo por lo menos no he visto. Y lo que sí es cierto es que en cada país ajustado los trabajadores hemos visto perder derechos y prestaciones, como ciudadanos hemos visto en la privatización de la vida, el Estado se retira de toda área rentable de la economía se privatiza, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que se ha profundizado las desigualdades sociales y enormes sectores poblacionales se enfrentan a esa precarización. Bueno, esto ha conllevado obviamente aumento de la pobreza, del crimen, de la inseguridad, que se han vuelto perspectivas antropológicas sin duda, pero también se ha abordado por la antropología y no tanto por la antropología física. Yo en mi línea de investigación mucho es lo que enfatizo, porque yo pues creo que ahora los contextos sociales en los cuales va a ocurrir la humanización y el desarrollo ontogenético humano, pues es enfrentando este tipo de dinámicas, ¿no? Tenemos esperanza, por lo menos yo sí soy, tengo esa esperanza de que este modelo, una vez que fue derrotada en las urnas el 1 de julio, pues nos encontremos frente a menos expectativas de otro tipo que nos puedan sacar un poco de esta profundización de desigualdades a través de lo que se llama la cuarta transformación, ¿no? Bueno, ahora que la antropología y la sociología han recuperado el importante papel de las emociones en la vida humana, cosa que Ruiz Calderón conceptualiza como la dimensión afectiva, donde incluye las emociones, las pasiones, los sentimientos y los afectos, dice que muy correcta, bueno, yo coincido con ella, no se pueden diferenciar mucho uno de otro, se interactúan, por eso le llama la dimensión afectiva, y además dice que esta dimensión permite ligar lo psíquico, lo individual y lo social. Entonces es necesario ahora reconocer e investigar, bueno, también este impacto de las políticas públicas que de veras han generado frustración, coraje, indignación, impotencia, revancha, y que pues han contaminado todas las relaciones humanas, como sería muy largo recuperar. Estos cambios, lo que nos toca a nosotros es que se han trastocado también las universidades, ¿no? Hasta el desarrollo estabilizador eran espacios sustentados pues por profesionistas de alto nivel que trabajaban fundamentalmente porque nos gustaba hacer lo que hacíamos y nos sentíamos libres, independientes y creativos. A la vez, pues había este compromiso de enseñar a los alumnos a ser los futuros profesionistas y les tratábamos de enseñar pensamiento crítico, etcétera, pero de una forma como natural, no sé, ¿no? Pero así es. O sea, el neoliberalismo impactó a las instituciones de educación superior, convirtiéndolas, no tanto convirtiéndolas, aunque sí pretende hacerlo, pero más bien les implantó una lógica y una dinámica de que se comporten como empresas. Por lo que comenzaron a ser administradas con criterios y parámetros empresariales. Y digo, no sé, yo por ejemplo el mismo SNI, que es bien reciente del 84, pues empieza a ver, produce y te pago según lo que produzcas, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que todos lo hemos visto, se ha trastocado como en las relaciones personales dentro de nuestras instituciones, ¿no? Además, bueno, pues se nos evalúa con indicadores y nunca se nos pregunta cuáles son esos. Y entonces se evalúa las CIES, pero para que las instituciones de educación superior sean evaluadas bien, se evalúa también a su personal académico y ahí estamos metidos en lo que se ha llamado como puntitis, ¿no? Por otro lado, la crisis financiera pues alcanzó a las CIES, compiten por escasos recursos y muchas veces se someten a la coacción del Estado. Y hay 14 instituciones mexicanas hoy en bancarrota, ¿no? Estas instituciones siempre han sido espacios complejos, como son todos los espacios donde en su dinámica hay una interacción
personal continua, como pueden ser los hospitales, muchos otros espacios de servicio, ¿no? Entonces, pues claro, estas interacciones cotidianas hacen surgir grupos solidarios, amistad, romances, como dice Leti, y solidaridad, pero también desavenencias y conflictos, que esto se ha profundizado en la etapa neoliberal por la predominancia, bueno, eso hipotetizo, de esta dimensión afectiva significada por, pues, negatividad. Estas instituciones, además, pues eso sí creo que pasaba ya desde antes, ¿no? También son espacios donde es fácil que florezcan la gente que tiene como un gran ego, quiera que sus alumnos lo admiren, que sea muy reconocido en el mundo, y yo creo que lo correcto es como Luis, hace las cosas por las buenas razones y la fama debe llegar por añadidura, no al revés, que es muchas veces lo que sí ha pasado, y antes incluso del neoliberalismo. Bueno, entonces, en este contexto de tres décadas y media del neoliberalismo, considero multiplicadamente valioso que Luis haya cruzado el pantano neoliberal sin perder siquiera un poquito de esa generosidad, de entusiasmo por apoyar la vida y el desarrollo académico de otros y por relacionarse siempre desde su ser positivo y solidario en las interacciones cotidianas. Aunque ya se han dicho aquí muchos ejemplos, sí me gustaría enfatizar algunos de la docencia de Luis en mi experiencia a través de este currículum oculto durante el neoliberalismo, que sin duda mucho ha ayudado a conservar un ambiente de trabajo y de enseñanza, de proceso de enseñanza-aprendizaje agradable y positivo, mismos que yo creo hacen mucha parte en el mundo universitario y antropológico de hoy, que sí poco a poco pues, nos ha ido comiendo, yo creo que el neoliberalismo en las universidades ha fomentado dos cosas que han impactado negativamente. Uno es el individualismo y el otro es la competencia, que sí ha pegado. Yo les digo, desde que me dedico a estas violencias en los contextos universitarios, pues para qué les digo, o sea, si quieren, tengo pues, algunos casos incluso publicados, pero sí es un problema hoy y no hay que minimizarlo, pues porque está allí y está echando a perder las instituciones, y yo creo que hay que salirle al paso. Bueno, voy a los ejemplos que yo recuerdo para ya terminar y que el homenaje continúe. Digo, quizá Luis no se acuerde por los muchos años transcurridos, pero recién egresada de la ENA me informó de un programa de becarios de la entonces sección de Antropología Física de la UNAM, conminando que aplicaré en el mismo. Dado que ya era madre y la remuneración era menor a mi sueldo como profesora de educación primaria, así como por el tiempo que me tocaría trasladarme desde el centro hasta acá, lo que tendría que combinar con la crianza de los hijos, ya está, pues bueno, no me quejo, yo no me siento víctima, pero pues ahí se ven como las desventajas que a veces enfrentamos las mujeres, ¿no? Me vi precisada de declinar la invitación. Nadie debe sentirse reclamado, pero sí quiero enfatizar que no sé cuánta gente más alrededor mío supo de ese programa, pero rescato que haya sido Luis específicamente quien se tomó la molestia de decirme que el programa existía. Recuerdo también que siempre que le platiqué algún tema que me interesara, no solo en ese instante me recomendaba libros y que buscara ciertos investigadores, sino que meses después recibía los datos de nueva bibliografía y nuevos eventos y nuevos investigadores que él mismo iba localizando en su caminar académico. Y como dijo ayer Polo Baliñas, ¿no? Eso lo hace sentir a uno, pues que es una persona para él, ¿no? Y yo creo que uno tiene que aprender bastante más, pues esta parte del currículum oculto a nuestros alumnos, porque yo ahora la solidaridad, yo digo que si el mundo se va a salvar es regresando a ser solidarios. Entonces creo que debemos de resignificar este tipo de contextos tomando como ejemplo al personaje que estamos homenajeando. Debo reconocer también que en esa su contribución, tal vez involuntaria, de la conservación de espacios de interacción o colectiva amables y afables frente al embate neoliberal, en los 45 años que llevo de conocerlo, jamás lo he escuchado hablar mal de alguien o verlo meterle la pata a algún colega. Al contrario, se ha enfocado solo en las cualidades y las aportaciones valiosas de sus alumnos y compañeros. Y en contextos conflictivos, como que nunca lo escuché quejarse, sino más bien se ve que en su casa piensa en una solución y lo que expresa es solamente esa propuesta de solución, que yo también creo que es una enseñanza. Yo misma creo que debo de aprender un poco más y reflexionar más sobre esta actitud porque me parece que es muy valiosa. Una anécdota más, cuando me fui a estudiar el doctorado a la Universidad de Florida, un día cualquiera recibí una carta suya
Entonces en México no había internet, en Florida sí, pero era intranet, ¿no? En la que me decía que entendía lo que era estar solo estudiando en el extranjero y me enviaba muchos ánimos para seguir adelante y terminar exitosamente. Igual, debo reconocer que de toda la gente que estaba alrededor de mí, que sabía mi situación y que seguro se solidarizaba conmigo, no lo dudo ni un poquito, él fue el único capaz de desarrollar la empatía suficiente con la situación que en efecto en esas condiciones se enfrentaba. Considero que este ejemplo lo pinta de cuerpo entero, y cómo lo pinta con un gran corazón mero en medio. Otra experiencia significativa fue cuando al unísono, allá por 1994, tanto el IA, del que Luis era entonces director, como la ENA, donde yo fungía como jefa de carrera de un programa que se estaba construyendo, nos propusimos poner en marcha posgrados en antropología física. Me citó y muy amable y afablemente, bajo su iniciativa, convenimos en garantizar que los dos programas tuvieran una oferta educativa distinta, lo cual pues sonaba como lo maravilloso. Reconozco que no trató de boicotear nuestro programa, ni sintió amenazado allí ya por la propuesta que estábamos presentando. Y puedo afirmar que esta no fue la actitud de todos aquellos que se encontraban en una situación con programas similares. Evito decir nombres para seguir siendo amiga de esas personas. En congresos y espacios académicos internacionales, una vez que era interrogada, cuando estaba yo sobre todo allá en Estados Unidos, ¿no? Una vez que era interrogada sobre mi profesión y nacionalidad, la siguiente pregunta, cuando mi identidad como antropóloga física mexicana era relevada, de manera sistemática se trataba de ¿conoces a Luis Vargas? Sin embargo, nunca lo escuché hacer hablar de alguno de sus muchos contactos y el obvio reconocimiento nacional e internacional que lo acompañaba. En fin, que después de estas reflexiones y de escuchar las otras intervenciones, me queda una sola interrogante. ¿Qué podemos hacer para clonarlo? Necesitamos muchos Luises Vargas en nuestras instituciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Florencia. Yo quería nada más comentar algo ahorita. Me gustó mucho una palabra que heredamos del siglo de oro español, dijo Florencia, por añadidura, ¿no? Es una palabra que me gusta mucho, se hizo famoso por añadidura. Respetando ese principio, de ese espíritu de Luis de confianza, si ustedes tienen comentarios o un comentario breve, en fin, dirigir una palabra a Luis conforme a lo que dijo Florencia, están en libertad, así como el doctor Vargas Concedo, ustedes también, pues están en libertad si quieren decir algo. ¿Por qué tantas manos? Bueno, en cualquier momento, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida, gracias Florencia, vamos a darle la bienvenida a Gypsy Arias con el tema pasado, presente y futuro de bocados de nuestra historia. Gypsy, por favor. Perdón. Es que siempre lo he dicho así, perdón. Voy a tener que resarcir. El resto Bueno, buenas tardes. Me voy a permitir leer la presentación. Bueno, hace 9 años, mi maestro convocó a los iniciadores del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, quien desde sus comienzos, en el año de 1999, primero en las instalaciones de la coordinación del INA y después en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, hemos trabajado arduamente en la investigación, redacción y difusión de la antropología de la alimentación. Así que nos reunimos el doctor Luis Alberto Vargas, quien nos convocó, por supuesto, el doctor Párez Aguilar y la autora de esta pequeña semblanza. Antes de que siga con la idea anterior, me gustaría ponernos en algunos antecedentes. En el 2006, la Coordinación de Humanidades de la UNAM invitó al entonces director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el doctor Carlos Serrano,
a participar en un programa televisivo de Mirador Universitario llamado Los antropólogos se meten hasta la cocina, y en donde el doctor Luis Alberto Vargas fue el conductor. Ahí explicamos el por qué es importante la alimentación dentro de la historia y la antropología en las características de la alimentación humana. Recuerdo que el programa comenzó con una interesante cápsula de la doctora Ana Bella y del doctor Lorenzo Ochoa, quienes conversaron sobre la importancia de estudiar una cultura alimentaria a través de análisis etnológicos, arqueológicos e históricos, partiendo de preguntas sobre el por qué se come, en dónde se come, por qué es importante estudiar el simbolismo del alimento, y especialmente en la zona huasteca, por supuesto, partiendo del maíz como base de la alimentación en México. Al continuar el programa fue muy curioso, porque en 40 minutos el doctor Vargas, el doctor París y yo fuimos explicando lo que posteriormente habremos de convertir en lo que actualmente son 51 programas, que a continuación explicaré. Después del debut televisivo, especialmente de París y yo, y entre nervios, comentarios, risas y recuerdos de esa presentación, tuvimos nuestra reunión, de la cual les comenté en los párrafos iniciales, en el año de 2007. Fue algo sorprendente. Nos había convocado nada menos y nada más que el doctor Serrano, y a él le propusieron que iniciara un programa completo de 5 series, en donde todo fuera sobre alimentación, ya que los antropólogos se meten hasta la cocina. Fue todo un éxito. Quizás por eso fue más nerviosismo, la alegría y la impresión juntas de volver a salir en pantalla o monitores, sean televisivos o para redes de internet. Esto va en grande, todos dijimos. Y yo sin saber cómo se hace. Ay, hasta París me mencionaba, yo no sé cómo conducir, ¿y ahora qué hago? Yo le contesté, yo menos, así que como el Borras, ahí vamos. Lo más importante de esto es que teníamos la posibilidad de expresar y difundir algo que siempre ha sido la pasión de los tres: comer. Y por supuesto, aún más, transmitir las investigaciones sobre la cultura alimentaria. Una vez enterados y calmados de la gustosa noticia, comenzamos la ardua tarea para una serie que tuviera 5 sesiones y que saliera al aire el 4 de junio de 2008, con horario de las 9 de la mañana, dentro del Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en el formato para Internet y en la barra para televisión educativa de DUSAC, del canal 22 en televisión abierta. En nuestras reuniones decidimos que los temas sobre alimentación serían el centro de un análisis antropológico e histórico, pero que tuviera la posibilidad de integrar la multidisciplina y, por supuesto, un lenguaje más didáctico. Así que se unió al equipo Cristina Palacio, representando a Cultura Culinaria. Ella le dio un toque coquinario a las transmisiones, ya que representaba en estos programas las cápsulas de lo que se conoció en ese momento como mesas temáticas. Así, una vez que se platicara sobre el tema, ella lo transformaba al momento de llevarlo y explicarlo en la mesa, representándolo en esta primer serie en el restaurante El Tajín, en donde también se unió para su explicación la chef Alicia Gironella de Angeli. ¿Y qué decir del recetario que se da como regalo a los televidentes? Y cada uno diferente, dependiendo del tema que se tratara. Cristina, por supuesto, era su creadora. Y en la portada, un dibujo muy representativo y elocuente de Fernando Botas. Así que entre invitados, productores, realizadores y camarógrafos, por supuesto también investigadores, fotógrafos y cocineros, y además también regalos para todos los televidentes, que por cierto en ese momento fueron los cuadernos de nutrición, el recetario y alguno que otro libro que escribían los mismos participantes. Realizamos la primera serie, a la que el doctor Vargas bautizó Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. El primer bocado consistió en 5 programas, los cuales fueron el maíz, sustento de nuestra historia, el nixtamal, gran invento mexicano, moles, pipianes, adobos, salsas, sabor y variedad, pibiles y barbacoas, del fondo de la tierra hasta nuestro paladar, y lo dulce, un gusto que nos une al mundo. El día llegó, los nervios también, y recuerdo que Cristina y yo, detrás de cámaras con los dedos entrecruzados, o como decimos en nuestro argot popular, haciendo chonguitos, niña, haciendo chonguitos, changuitos, para que todo saliera bien, viento en popa. El 4 de junio, a las 9 de la mañana,
seria, anhelada, con una presentación de la misma con el doctor Carlos Serrano y una conducción por el doctor Vargas, y el panel en vivo de la doctora Emily McCune y el entonces maestro Pablo Aguilar. Cada programa integraba una introducción grabada por mí. Ay, por cierto, en mi primera grabación me puse tan nerviosa que, ay de ustedes, realicé 100 pruebas, imagínense. Después, no es modestia, pero sí orgullo. A partir de la segunda temporada, lo hacía la primera. Consecutivamente, hablaba el panel de expertos organizados por un conductor, quien por supuesto era el doctor Vargas o también Páez. En las temporadas subsecuentes, también yo letré al ruedo. La cápsula pregrabada se entretejía en el programa presentado, como se los mencioné, totalmente en vivo. Después, en esta primera temporada, se presentaban sondeos del público transante. Después, ya en el estudio, se contestaban preguntas o comentarios de los televidentes para rematar las mesas temáticas, que en esta primera temporada, como ya lo había anunciado, fueron en el restaurante El Tajín. Las cápsulas se constituían por alguna leyenda del imaginario colectivo, una representación histórica o una observación en el campo sobre cómo se hacían los platillos o las técnicas de cocción o el abasto o procesamiento de los alimentos, o también con entrevistas a investigadores como Raúl Valadez, Luz del Valle, Héctor Burges, Edelmira Linares, Robert Ball, la Che, por supuesto, Alicia Guilonela, Mayali Fonseca, Janet Long, José Luis Juárez, Ángel Méndez, entre muchos otros más. Y finalmente, la despedida del programa y, por supuesto, un recordatorio de parte del conductor para ver la siguiente emisión. Al término de la transmisión, todos emocionados y por el número de llamadas y comentarios, todo un éxito, y preparándonos para la presentación de otras 4 series que nos faltaban. Para julio de 2008, en el que se transmitió la última sesión, era fascinante, porque ya nos habían pedido que preparáramos la segunda temporada y que además ya teníamos las ideas de los temas sucesivos, y así fue durante los siguientes 10 años transcurridos. Asimismo, con nuestra productora inicial, Constanza Mota, nuestra realizadora de cabecera, Nancy Aurelo, los coordinadores de investigación, el doctor Luis Alberto Vargas, Páez Aguilar, Cristina Palacio y yo, hemos realizado este sabroso y largo plan, en el que he aprendido y me he divertido, especialmente cuando salíamos a grabar en el interior de la República. Si yo les contara cada cosa que nos ha sucedido, además de todos los chistes que el doctor Vargas nos decía para quitarnos los nervios, que por cierto, de ahí saldría la siguiente emisión, el tratado curioso y anecdotario de chistes, dichos y otras curiosidades, escrito por el doctor Luis Alberto Vargas. Y pues, híjole, no alcanzaré este espacio para mencionar. Nos han permitido grabar muy amablemente en Puebla, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y en diversos espacios de la Ciudad de México. La quinta, séptima y octava temporada fueron todavía más interesantes porque tratamos temas de otras partes del mundo, incluyendo un bosquejo de investigaciones de otros países. Por ejemplo, tanto en el panel como también en cápsula de personas que venían de Inglaterra, Italia, Venezuela, Colombia, Guatemala, España, Alemania, Argentina, entre otras, abarcando, por supuesto, los puntos de vista sobre cómo concebían su alimentación. En cuanto a la audiencia, ha sido muy buena. Nuestra realizadora Nancy Aurelo se ha dedicado a crear páginas de Facebook, Twitter y YouTube, por supuesto, especialmente de bocados, en donde no se puede ver el espectador, más bien no se puede perder este programa. De la misma forma, dar por supuesto sus comentarios y puntos de vista, y de ahí o acá que otro, un regalito, como por supuesto el recetario. De ahí, para la octava y novena temporada, cambiamos nuestro formato y se le agregó un espacio muy elocuente llamado La Memoria y el Celuloide. Ahí entraba Patti Martel. Se encargaba de recordar fragmentos de películas, de acuerdo a un guión que ella escribía, por supuesto referente al tema visto por la cápsula, El Baúl de los Recuerdos, así le había llamado, que aparece también en la octava temporada, haciendo remembranzas cotidianas que han vivido de familias en los años 40, 50 y 60. Y ahí ese Baúl de los Recuerdos era redactado y creado por Cristina Palacio. Como ven, todos los programas han sido un ramo de aprendizaje y conocimiento, y por supuesto, el poder conocer personas que de alguna manera u otra le dan un enfoque particular al estudio del campo de alimentación. ¡Ay! El futuro
No lo sabemos. Igual estaremos anunciando próximamente Bocados de nuestra historia, la película. Y por supuesto después, Bocados de nuestra historia, la revancha. Así que, no lo sé. Lo que sí es seguro es que no me resta más que agradecerles a todos los que han participado en este agradable camino. Sí, considero, por supuesto, todo un tesoro de enseñanza y apetito para el conocimiento de la cultura de la alimentación, y además, muy especialmente a mi maestro de casi toda una vida, por la que entre risas, periplos y por supuesto también conocimientos, hemos visto pasar y transformarse efectivamente y afectivamente los bocados alimentarios de nuestras historias. Muchas gracias. Dos anécdotas de Yapsi que nos contó. Los programas han sido exitosos y en una ocasión Yapsi entró al súper y la reconoció la cajera y llamó al gerente y no le cobraron. Y la otra fue que estaban pasando el Metrobús, ¿verdad? Y entonces el Metrobús la gente la comenzó a reconocer. Y entonces fue muy agasajada por las personas. Bueno, y por favor cuéntales, porque acaba de hablar Andrés Medina de los guajolotes, cuéntales tus aventuras con los guajolotes. No, doctor, sí, yo como les mencioné, si yo les contara todo lo que no pasamos con este gran hombre, híjole, es una cosa excepcional. Los guajolotes por sí, es muy curioso esto, porque nos corretearon. Tuvimos totalmente que correr, porque una guajolota, no sé, me vio cara de dominante o qué sé yo. Pero estuvo detrás de mí porque pensó que le iba a quitar su guajolote, imagínense ustedes. No me podía quitar de encima a la dichosa guajolotita, por eso después de ahí ya no como guajolote. Pero bueno, en fin, pasamos sí muchas anécdotas, muchas cosas, y espero que sigamos en esto. El programa, más bien el diseño del programa de Bocados de nuestra historia es un súper temazo, y es algo muy curioso porque a partir de Bocados salieron otros más programas, por cierto muy chafas a veces. Pero bueno, Bocados fue una experiencia muy bonita, fue un espacio que nos permitió desarrollar todos nuestros conocimientos, pero como bien les dije al principio, nos permitió a los tres, tanto a Paris como al doctor y a mí también, nos permitió disfrutar tanto el conocimiento a partir de algo que por supuesto amamos, que es la comida. Muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta? Si ustedes no, yo sí. Fíjense, yo tuve el privilegio, ahorita lo estaba recordando, no me acordaba, tuve el privilegio de prestar mi voz para la lectura de algunos textos de un par de programas, antes que mencionaste a Nancy, y bueno, pues si le buscan por ahí me van a encontrar con el candidato. Vamos a continuar con este agasajo, literalmente agasajo culinario, y del programa. Bueno, pues la invitación es la que vean ese canal de YouTube, ¿no? Que está en la lista. Y vamos a recibir a Beatriz Ramírez Bullrich del Instituto Politécnico Nacional, UPIX. ¿Qué es UPIX, doctora? Tienes que tomar aire para pronunciarlo. Es Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, UPIX, Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas. Muy bien. Sí. Beatriz Ramírez nos va a hablar de hay tamales, dice, de chile, de dulce y de papa para el doctor Vargas. Sí. Voy por mis leches. Sí, gracias. Voy por mis leches. Lo tengo aquí, Bueno, así como están tomándolo todos entre amigos, bueno, estaba recordándole a Leti que
Yo los conocí en 1994, yo era una chiquilla apenas, y estaba yo muy interesada en sociología médica, y entonces, no recuerdo, bueno, sí recuerdo, tenía un novio que estaba estudiando medicina, y entonces, bueno, me interesaba mucho la sociología médica. Y entonces, me invitaron a un seminario de medicinas paralelas, y me acuerdo que hablaban todos muy doctos y demás, y Leti siempre los aterrizaba y les decía qué era lo que tenían que hacer. Entonces decían, sí, eso era lo que estábamos pensando. Eso era lo que estábamos pensando. Y bueno, después, amablemente, el doctor Vargas me dijo que yo era seleccionada para ser becaria. Y dije yo, pues, no entiendo de qué se trata. Sí, me iban a becar por ir a esos seminarios. Entonces llegué y le dije a mis papás, oye, ¿qué crees? ¿Que me quieren dar una beca? Por ir a los seminarios, pero yo creo que debería yo de pagar por todo lo que aprendo. Entonces mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Debe de haber muchachos que necesiten esa beca, así que tú da las gracias. Pues la verdad que no disfruté la beca, porque no la recibí, pero después dije, qué burra, me hubiera ido a bailar o hacer algo con la beca, pero después ya me fui a vivir fuera de México y ya tuve que recuperar, que iba yo por 2 meses y me fui 1 año. Y entonces ya tuve que recuperar ese tiempo y ya no estábamos en el seminario. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo lo que tengo es justamente hay tamales y el título es Hay tamales de chile, de dulce y de papa para el doctor Luis Alberto. La jornada de investigación de atole y tamales coordinada por el doctor Luis Alberto Vargas forma parte del Seminario Permanente de Antropología de la Alimentación. Y desde 2012 nos reunimos cada año el último jueves de septiembre de 10 de la mañana a 15 horas. En realidad a veces llegamos antes, desde las 9 según el número de ponentes, y aunque nos tendríamos que ir a las 2 de la tarde, es tan rico todo el seminario, que la jornada que nos colgamos, la verdad, hasta las 3 de la tarde. Para presentar investigaciones sobre atole y tamales, haciendo solo una breve pausa para pasar de la teoría a la práctica durante el encuentro y degustación de atole y tamales. Como en Tehuantepec, Oaxaca, de donde era mi madre, cuando va a hacer un acontecimiento importante como el que hoy nos congrega, se invita a las amigas, primas, hermanas, comadres y vecinas a hacer tamales. Y a esto se le llama hacer tamales entre manos. Así ha sucedido con la jornada de investigaciones de atole y tamales. La hemos cocinado entre manos, gracias a la colaboración de 40 ponentes que han llegado no solo del propio Instituto de Investigaciones Antropológicas, sino de diversas facultades de la UNAM, además de universidades públicas, privadas e investigadores independientes. El tema de atole y tamales ha incitado al antojo por participar con 50 diferentes conferencias. Cada uno ha traído los mejores ingredientes desde sus lugares de adscripción. Se ha convertido en una verdadera fiesta de sabores e intercambio de información, conocimientos interdisciplinarios. Además, a través de las jornadas hemos recibido en donación para la biblioteca del Instituto de Investigaciones Antropológicas un libro sobre tamales de Chiapas, guía y recetario del tamal chiapaneco, presentado por el propio autor Francisco Mayorga Mayorga. 2 libros de Colombia sobre tamales, donado por Giovanna Buenahora Molina. A ver, les voy a por acá. Aquí. ¿Sí? 8 memorias de eventos gastronómicos de la cofradía en apoyo a la Mayora Mexicana C, donado por la propia cofradía. Una memoria de tamales del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el único que queda en existencia, esta memoria. Y bueno, se ha dado memorias de Camac, de la cofradía, en la última jornada que tuvimos ahora en septiembre. Actualmente se tienen en proceso una memoria con una selección de las conferencias de la jornada de investigación de atole y tamales y la edición de los videos de 2017 y 18. Y bueno, proyectamos seguir grabándolos y poderlo compartir.
En suma, de la Universidad Nacional Autónoma de México han llegado del propio Instituto de Investigaciones, de la Facultad de Ciencias, Facultad de Psicología, Facultad de Filosofía y Letras. Del Instituto Politécnico Nacional han llegado los expertos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que han hablado sobre el nixtamal y que tienen congresos anuales sobre la nixtamalización, y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, ¿sí? De la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Sociedad Sonorense de Historia, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, bueno, con YAPSI, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de CONALEP, que bueno, es muy interesante. Aquí la ponencia que nos presentaron fue de la mujer que vende tamales por donde pasa el tren La Bestia, y entonces ese llamado, digamos, desde la cuestión teórica, en no lugar, resulta que es el que concentra cómo está el pulso de las migraciones, de qué edades van los chicos, y van colgando los chicos que se van volviendo hombres en ese ir de Centroamérica a Estados Unidos, y de esos hombres que se aterran como niños cuando tienen que enfrentar los avatares y con lo que les espera. Y siempre está esa mujer que hace tamales de más, porque sabe cuál es el horario en que pasará la bestia y donde se sienten reconocidos como seres humanos. La verdad que son cuestiones que se hacen. La mujer ya hace siempre más tamales para esperar a quienes se van, y quién sabe si van a regresar o se quedan del otro lado. Y del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica de la Información y Comunicación, Infotec, investigadores también independientes. El tema de los atoles también ha sido muy sabroso por la diversidad de ponencias. El atole como alimento de ablactación, atoles enriquecidos como una alternativa a la desnutrición infantil en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, y factores tóxicos y antinutricionales en semillas para enriquecer atoles consumidos por lactantes TENEC en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí también. Los atoles que bebían los tlatoque, el atole en la ciencia y la medicina del siglo XVI novohispano, atole de San José del Vidrio en el Estado de México, el ritual del atole en la construcción el atoleo en la construcción de una casa habitación de México, el ritual que se hace cuando se inicia una casa, el atole de tamarindo de Pichátaro, Michoacán, los atoles en el Festival de Centro Histórico ofrecidos en 1994 por la Cofradía en Apoyo a la Mayora Mexicana, la marginación del papel de los atoles para tratar los problemas digestivos en la infancia, y el uso del temazcal y el consumo del atole en la terapéutica utilizada para la recuperación de diversos padecimientos y enfermedades en Mesoamérica. Con relación a tamales, los temas han sido físico-química del tamal, variedad de maíces para hacer tamales en Latinoamérica, los tamales en el Códice Dresden, tamales en la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, en el barrio alto de la delegación Gustavo Amadero, tamal de frijol en Mezcala, Jalisco, una receta para la defensa del territorio, un estudio sobre la función de la manteca en el cerdo, de cerdo en la calidad de los tamales, tamales en el Estado de México, el caso de Papalotla, tamales, una tradición de los pueblos de la montaña en la delegación de Xochimilco, el proceso de elaboración del tamal chiapaneco de fiesta en la empresa de tamales especiales de Centenario 180 en Coyoacán, 10,000 tamales pa' mi santo, el atole en la ciencia y la medicina del siglo XVI novohispano, la feria del tamal y el atole en la Magdalena, Atlasopa,
tamales y aspectos mitológicos del maíz, tamales en la zona maya, Anita, la tamalera, quiere ser diputada. Análisis del contexto sociocultural de la mujer en 1821 en la carta de José Joaquín Fernández de Elizalde, el pensador mexicano. El largo proceso de ensamblar hojas de maíz para vender por manojo o en paca. La merienda del tamal en el Festival del Centro Histórico en 1994, Camac. Los pibes de Cisal, Yucatán. Tamalitos de alberjón, manjar en peligro de extinción, tamales ceremoniales, los tamales de fiestas decimonónicas de la Ciudad de México, de la milpa al altar, pulacras y tacchili, pintos del pueblo totonaca de Veracruz, atoles y tamales en las ofrendas de los dioses mexicas. Los tamales y el atole en el diccionario del náhuatl de México de Carlos Montemayor. El ul yeatel ua es un juego de palabras en maya yucateco, ortografía colonial que quiere decir atole y tamales, un agridulce viaje por las suaves texturas y sabores de los acertijos. Suatán. Y de los tamales extranjeros, las conferencias han sido tamales y discriminación al ritmo de blues en las márgenes del río Mississippi, tamales y sus variantes dentro del Perú, el tamal piangua del manglar a la olla, el pastel caribeño, tamales en diferentes partes del mundo. Estoy tratando de recuperar todavía unos 5 conferencias más porque, bueno, tuvo un virus mi computadora, pero todavía nos vamos a poner de acuerdo para rescatar esto de los ponentes y las ponencias. Deseo destacar el propósito de la jornada de investigación de atole y tamales, ofrecer un espacio interdisciplinario para difundir información especializada sobre recientes resultados de investigación en torno al tema especial de tamales y atoles, dar a conocer los avances y nuevas propuestas e invitar a ponentes de diferentes partes de la República y diferentes países de instituciones públicas y privadas. Así que por favor lo anotan, el último jueves de septiembre nos reunimos, son bienvenidos con ponencia o sin ponencia, que se anoten para venir. Y por lo que antes de finalizar mi intervención les informo que para no hacerle de chivo los tamales, les ofreceré unos tamalitos especiales de papa que se lleven en Itacate como parte de mi intervención. Hay tamales de chile de dulce y de papa para el doctor Luis Alberto y para todos ustedes, y la receta de estos tamales ha sido desarrollada para él durante estas jornadas. Y el grito de voz en cuello de hay tamales es una incitación al antojo y a recordar que los tamales se preparan entre manos, lo que fomenta la cohesión social al cocinarlos y al compartirlos. El atole ha sido por muchos años el primer alimento después de la leche materna. Históricamente el tamal nació antes que la tortilla y por eso es orgullo que ambos tengan un merecido espacio en la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a nuestro Olmeca honorario el día de hoy. Muchísimas gracias. Nada más, estas han sido algunas de los cartelones que tenemos sobre tamales. Que tenemos donde están haciendo tamales es en Estados Unidos y fue un congreso de gastronomía mundial en El Paso, Texas, y resulta que dije, yo ni conozco El Paso porque hemos estado desayunando, comiendo y cenando ahí en el hotel, y decidí salir a pasear y dije, aquí hay una galería, y entro y ¿qué creen que me encuentro? Esta obra justamente es la que estaba ahí. Dije, entonces, bueno, me persiguen los tamales. Mi mamá, en contra de mi papá, fundó Tamales Especiales en Coyoacán. Hace el 8 de septiembre cumplimos 60 años de tener una cocina profesional. Entonces, pues para mí fue
La verdad es que es un orgullo y mucho gusto dedicarme ahora teóricamente a los tamales y al atole. Y mis compañeros en el Politécnico me dicen, oye, el mundo se está cayendo a pedazos y tú llegas fascinada platicándonos todo la importancia que tiene el tamal en el mundo. Bueno, gracias por el espacio visualmente. Sí, qué bueno que me dice ese nombre. Sí, después sí, me encantó. Sí, es chicana y es muy interesante porque lo que hace es al interior de las familias de los mexicanos en Estados Unidos, de los migrantes, cuáles son sus tradiciones, y lo que esto ha permitido es de que llegan y de verdad que se enorgullecen de lo que están viendo y sí sienten mucho gusto estar ahí representados. Muchísimas gracias y buen provecho. Bueno, para no hacerles, ahí les paso los tamalitos porque vienen en Itacate. Perdón, no, para la foto. Muchas gracias. Yo les voy a tomar una foto para mandárselo a mi hermana, que siempre le digo, ya no me engañes, pero no me vas a escuchar. Pero eso no lo hace nadie más que yo, que pienso en su hermanita. Pero es que yo les quiero tomar a ustedes para que vean que sí vinieron. Vamos a subir a las redes sociales. Gracias. Bueno, ahora sí me la tomas ustedes. Ya que estamos así, que vean así. Todo completo, así. Gracias. Se está tomando una selfie si ustedes aquí crecen. A ver. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ya. Muy bien, ¿algún comentario? Sí. Muy bien, vamos a dar lugar a la última presentación de esta sesión matutina de mediodía, con la participación de Cristina Palacio y Sol Rubín del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, y el título de su presentación es Vargas metió a la universidad hasta la cocina. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, en especial a Sara Keller, a Paris Aguilar, al instituto que finalmente es la casa del doctor Vargas. Hemos escuchado a lo largo de estos 2 días las importantes aportaciones que Vargas ha hecho en la antropología mexicana, a la antropología física, a los estudios de nutrición y de la salud, a la antropología médica. La de ayer fue esa parte muy interesante, y en especial en los últimos años a la antropología de la alimentación. El papel como investigador y muy importante como maestro, formando nuevas generaciones con 2 características que ayer fueron muy bien dichas. Una por el doctor Burges sobre la interdisciplinariedad con la que siempre ha trabajado Vargas, ¿no? Y la parte humanística que resaltó el doctor Martínez Cortés también el día de hoy. Nosotros queremos hablar de otros campos, donde la labor pionera de Vargas, junto con un grupo interdisciplinario de maestros, cocineros, restauranteros, historiadores, biólogos y muchas otras personas más. A lo mejor no es el único, porque en realidad el movimiento ha tenido realmente multitud de resultados, pero posiblemente uno de los que mayor visibilidad le ha dado
es el reconocimiento que la UNESCO le hizo a la cocina tradicional mexicana en el año de 2010. Eso también tiene una historia. En el año de 2004 se presentó un primer expediente ante la UNESCO. En aquel momento la UNESCO nos avisó que las cocinas tradicionales no formaban parte de ese patrimonio inmaterial, pero México hizo toda una labor para que sí se incluyera como patrimonio cultural los saberes y los oficios tradicionales. Y eso fue el resultado que en el año de 2010 se lograra este reconocimiento. Todas estas actividades fueron siempre, tuvimos la asesoría y la participación del doctor Vargas, ¿no? En el año de 2006, como parte de la acción para reforzar todas estas acciones que se buscaban de reconocer a la cocina como patrimonio cultural, se conformó una asociación civil que se llama el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que en un momento dado fue la asociación civil que lideró el proyecto. Luis Alberto es miembro de esta asociación desde sus inicios. Cuando la UNESCO hace un reconocimiento del campo del patrimonio cultural inmaterial, normalmente va acompañado de un plan de salvaguardia. Ese plan de salvaguardia lo que hace es asegurar el compromiso del país que recibe el reconocimiento para que las acciones que posibiliten la permanencia de esta manifestación del patrimonio cultural puedan seguir dándose, ¿no? El objetivo de esta asociación civil, después de recibir el reconocimiento, fue precisamente liderar este proyecto, este plan de salvaguardia, con dos acciones fundamentales, con dos estrategias fundamentales. La primera fue crear una red de delegados en todo el país. Hoy hay más de 60 delegados en todo el país que están trabajando en el tema. Y la otra es crear un espacio de diálogo que se llama el Foro Mundial de la Gastronomía, y en donde solo como un ejemplo es la interesantísima mesa que se dio hace ya un par de años en el Centro Nacional de los Artes sobre toda la relación que existe entre Filipinas y México, pues en el campo cultural, pero sobre todo en el campo de la alimentación. Y ahí sí podemos decir que fue fundamental la presencia de Vargas y su asesoría para poder contactar a los expertos filipinos que han venido durante muchos años trabajando en este tema. Bueno, dentro de estos foros y dentro de estas reuniones nacionales se encuentran además también los temas que se han tratado relacionados con la comida. En cuanto a las comidas de las cocinas tradicionales, también ha habido temas respecto a lo que son los productos locales, y ahí sobre todo hubo intervenciones muy importantes por parte del doctor Burges, por parte de los biólogos como Edelmir y Robert Bay, y sobre todo también por la presencia de muchas de las personas que trabajan en CONAGRO. Otro de los casos que fue relacionado con los foros fue también el que se hizo en relación a la cocina mexicana y su presencia desde muchos años atrás a la actualidad, que está sucediendo tanto en Estados Unidos como Canadá. De ahí vinieron restauranteros, cocineros, productores y pequeños productores de la zona de Canadá y de Estados Unidos, donde se hicieron mesas muy interesantes respecto a cómo muchos de estos compatriotas que tuvieron que irse del otro lado desde hace muchos años y sus familias se han preocupado ahora porque la cocina mexicana que se prepara y se ofrece en restaurantes grandes o pequeños o cadenas de muchos de ellos que ya hay, sea realmente cocina tradicional mexicana y verdadera cocina mexicana.
y para ello además también se han preocupado por la producción de los productos para realizar y cocinar esta cocina mexicana. Entonces realmente ha habido un movimiento muy importante en estos dos países respecto a este tema de la cocina tradicional. En ellos también el doctor Vargas hizo una presentación respecto a la influencia y la disposición de nuestras cocinas dentro de la República Mexicana, basándose en el mapa de Lupita Pérez San Vicente, para relacionar cómo muchos de estos paisanos, ¿sí?, sobre todo de algunas de las regiones, han estado presentes en estos dos países y cómo ellos se han preocupado precisamente por lograr que sus propias cocinas tengan la presencia en estos lugares. En el plan de salvaguardia de rescate, conservación, promoción y difusión del patrimonio gastronómico, también el doctor Vargas ha tenido una relevante importancia, sobre todo cuando tuvo la fortuna, unos y otros, podría yo decirlo, de este conocimiento en relación a la pareja de Giorgio y Alicia De Angeli y el doctor Vargas en Italia. De ahí fue que salió esta frase precisamente que se la debemos a Alicia de Vargas metió a la universidad hasta la cocina, y a partir de esta relación, ya lo comentaba Yapsi, se hicieron diplomados, talleres, seminarios respecto a la historia de nuestra cocina. ¿Cuál fue el boom? Porque yo sí, modestamente, estando aquí el doctor, estando aquí Edelmira y muchos de ustedes que han participado, el doctor Vargas, el doctor Medina, etcétera, realmente el éxito de estos cursos fue principalmente el hecho de que lo que nosotros estábamos presentando a través de estos grandes investigadores fue la parte cultural de nuestra cocina. Mucha gente hablaba preguntando qué recetas eran las que se iban a tratar, y les decíamos no es curso de cocina, aquí lo que vamos a ver es cómo es que usted llega a la estufa y por qué usted está haciendo lo que está haciendo frente a una estufa. Hubo gente de todo el público, iba desde amas de casa que estaban interesadísimas en esos temas, había muchos investigadores que asistían también a ellas, había cocineros, estudiantes de gastronomía, restauranteros que les interesaba tener a su personal también empapado en estos conocimientos, para que en el momento en que cualquiera de los comensales preguntara respecto a una u otra preparación que se ofrecía, tuviera una respuesta que no fuera solamente de qué estaba hecho el platillo. De ahí se empezaron primero unos pequeños talleres a raíz de la presencia de esta colección maravillosa de recetarios de cocina indígena y popular que saca Conaculta en el año 2000, que se hicieron pequeños talleres. Empezaron como pequeños talleres, después ya fueron diplomados, después fueron incluso un seminario que se llama Seminarios de la Historia de la Cocina Mexicana, y empezaba desde que el hombre atravesó el estrecho de Bering hasta las nuevas tendencias en nuestra cocina. La otra ventaja que tenían estos cursos es el hecho de que nuestro lema era: lo que usted va a escuchar lo va a probar. Y entonces lo que hacíamos era, como el doctor Medina, que agradezco que haya mencionado mi persona en su plática, hacíamos que el investigador nos dirigiera un poco respecto a qué podíamos ofrecer. Y así como una degustación que tuvieron el día de hoy, lo hacíamos también nosotros. Muchas veces el investigador me decía: mira, yo sé mucho de antropología, yo sé mucho de etnografía o el tema que él manejara, pero definitivamente la cocina no es lo mío. Pero mira, léete a Perengano, léete a fulano, léete a sutano. Pues ahí nos tenían a todo el equipo estudiando, investigando, buscando. Muchas veces los productos no los teníamos, entonces teníamos que hacer la aclaración de que estábamos haciendo una pequeña sustitución sin querer, modificar demasiado la receta o la esencia en sí del platillo, pero la gente se iba muy contenta porque realmente además les dábamos el recetario, o sea, se llevaban
lo que habían probado, se llevaban la información que había dado el ponente y además un recetario. Entonces realmente los disfrutamos muchísimo, gozamos muchísimo. Agradezco muchísimo, sobre todo al doctor y a Alicia, el haber tenido contacto con tanta gente que quiero y que quiero muchísimo de este instituto y de otros institutos de aquí de la universidad. Y sobre todo quisiera yo dejar un poquito no tan serio nuestra presentación de Sol y mía. Somos amigas ya desde hace buen rato, pero hacer una anécdota que creo que nos unió más, doctor, que fue mi padre fue el doctor Julio Hernández Peniche, un neurólogo que, modestia aparte, fue un gran neurólogo, una gente extraordinaria, y que fue maestro del doctor Luis Alberto Vargas. Entonces, esa relación nos unió todavía más en ese aspecto, y ya estoy muy emocionada de estar aquí. Un número de una revista médica donde había un artículo de su padre y uno de mí. Muy bien. Mira. Yo también, aparte de decir algo ahí, No, Sí, sí. yo también soy hijo del neurólogo. Pero estaban en el mismo hospital. En el centro médico. No, mi papá estaba en el hospital de la raza. Sí, yo me igual que yo. Bueno, como ustedes ven, en realidad todo este movimiento que se inició hace más de 40 años, y como queremos resaltarlo nosotros aquí, no solo se dio en el campo de la academia, sino en el campo político, en el campo educativo, en el campo social, pues ha tenido como muchos resultados, publicaciones, investigaciones, coloquios, pero de esto nosotros quisiéramos concluir con dos cosas que nos parecen fundamentales. De esta relación entre la academia, la sociedad civil, los portadores y los practicantes de los saberes tradicionales, han surgido muchas cosas buenas, pero posiblemente una de las más significativas es el empoderamiento de las mujeres, de las cocineras tradicionales, lo que ellas han logrado ahora. Hoy viajan por el mundo, dan pláticas, dan clases, participan en los congresos, dialogan con los académicos con toda la autoridad que ellas tienen. Derivado también de todo este trabajo, hoy en día el Conservatorio de la Cultura Económica Mexicana promovió con la Secretaría de Educación Pública, y esta es una novedad que acaba de salir publicado en el Diario Oficial, en que por primera vez se reconoce un oficio tradicional, que la Secretaría de Educación Pública reconoce un oficio tradicional. La Secretaría tiene un área que se llama Conocer, que ayuda a otros oficios, ¿no?, como plomería o carpintería o panadería, para que la gente que está certificada por esta área que se llama Conocer puedan tener algo que les avale en sus saberes. La verdad es que las cocineras no necesitan ese avalo, pero en muchos lugares ellas se han tenido que enfrentar a que no pueden entrar a ciertas cocinas o a ciertos lugares porque no hay un papel que los avale. Y por eso fue que el conservatorio trabajó un buen tiempo con cocineras tradicionales, por supuesto, para elaborar todo ese cuerpo de conocimientos que deberían de tener para que puedan ser. Así es que, pues a partir casi desde hace como un mes, las cocineras tradicionales pueden certificarse y poder tener ese papelito que les diga que son las grandes maestras cocineras, ¿no? El otro gran resultado de este movimiento, del cual no olvidemos que Vargas fue pionero, es el reconocimiento como patrimonio cultural de las cocinas tradicionales y de su potencial como factor de desarrollo social y económico en las comunidades.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno que participaste.